Muy bien, hermano, gracias. Bienvenidos a todos los hermanos y amigos a nuestro estudio aquí de Éxodo capítulo 33. En el estudio pasado estudiamos el famoso capítulo 32 cuando Israel, después de toda la gloria que Dios había mostrado, ellos hicieron un becerro de oro. Y sirviendo este becerro de oro, provocaron a Dios a ira. Y Dios estaba al punto de destruir toda la nación. Pero con la oración de Moisés, Dios entonces los perdonó. Dios los permitió vivir para cumplir su promesa que había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, y también para evitar la vergüenza de que él había sacado a ellos de Egipto, y sería entonces un reproche. Los egipcios podían haber hecho burla de Dios. Después de haber salvado a Israel de Egipto con tanto poder y tanta gloria, después dejarles perecer allá en el desierto sería una mancha para el nombre de Dios. Entonces, para su propio nombre, esto fue el contenido de la oración de Moisés. Dios permitió que Israel siguiera adelante en su marcha hacia la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, la tierra de Canaán. Entonces, aquí estamos en capítulo 33. Dice en el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ya hemos en otro estudio, ya hemos estudiado estos grupos de gente que ocupaba la tierra de Canaán. Lo que importa aquí es, estas gentes eran los cananitas en general, los amorreos. Ellos ocupaban la tierra de la costa también, la tierra de la sierra, los montes y los valles. Era gente de castillos que tenían ciudades con muros, eran gente de gigantes, gente de guerra. No sería fácil conquistar a ellos, pero fue tierra próspera, dice el 3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Eso es consecuencia del capítulo 32. No sea que te consuma en el camino. Esto es la triste historia, el triste efecto de lo que pasó en su fracaso. Cuando Moisés subió el monte, tardó 40 días y ellos entonces buscaron otra forma de buscar a Jehová, diferente que el culto que Dios les había ordenado desde el monte 40 días antes. Dice versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus
atavíos, sus adornos. No querían adornarse, no querían poner sus joyas, nada de alegría porque estaban muy tristes. Y también dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, no sería propio, dice, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, pues para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Comenzando, hermanos, aquí en versículo 7, entramos en una parte de la historia muy interesante. Nos habla de la estima que Israel comenzó a tener para Moisés y la gloria que Jehová dio a Moisés. La importancia de este estudio es que en el Nuevo Testamento varias veces hay mención de este capítulo, de esta historia que se encuentra aquí. Y si no conocemos bien esta historia, no vamos a entender la historia o no vamos a entender el contexto del Nuevo Testamento. Déjame darle un ejemplo. Dice Hebreos 3. Acuérdense que cuando Cristo vino, ellos no lo recibieron diciendo que eran discípulos de Moisés y rechazaron el mensaje de Cristo con esta base. Y después de crucificar a Cristo, después de la resurrección, después de la gloria de Jesús y las señales y los milagros, los prodigios, aún así, cuando ya Jesús estableció su iglesia, siguieron ellos rechazando el evangelio. Y fue una lucha entre la iglesia y los judíos incrédulos y hasta los que entraban en la iglesia con el propósito de imponer una forma de judaísmo sobre o en la iglesia. Entonces, Hebreos 3, tenemos todo el libro de Hebreos para contestar a los que tenían este estima muy alto de Moisés. Y es entendible que tuvieran esta estima. Dice Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Evangelio nunca rechazó a Moisés. Jesús mismo dijo en Mateo 5, no vino para destruir o abrogar la ley, vino para cumplir la ley. Vino para llevar a cabo la obra de Moisés. Lea conmigo versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin
la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue siervo en la casa de Dios y fiel, un siervo fiel. Este capítulo 33 nos demuestra la fidelidad de Moisés, la gloria de Moisés. Este capítulo demuestra la gloria que Dios dio a Moisés y es enorme esta gloria. Capítulo 33 y 34. El argumento es que Dios dio a Cristo mayor gloria que Moisés. Esto es el argumento. Porque Cristo es hijo. Moisés, siervo en la casa, pero Cristo, hijo sobre la casa. Ahora, lea conmigo segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Aquí tenemos otro problema. En capítulo 3 tenemos mal uso del contexto. Los sectarios usan el texto para decir que no podemos imponer ninguna ley en el Evangelio. No podemos decir que somos salvos por ninguna ley. Por eso rechazan el bautismo, rechazan las leyes que Dios dio a la iglesia. Dicen no somos salvos por ley, porque esto es legalismo, y dice que la letra, obedecer la letra de la ley mata, dice, pero el espíritu de la ley es lo que nos gobierna. El espíritu, y hoy día, esto significa que como el ambiente o la actitud o la disposición del evangelio nos gobierna, pero no hay ley. Hermanos, esto pierde el contexto. Este contexto sale de Éxodo 33. Tenemos que entender el argumento de Éxodo, es 34, perdón. Es de Éxodo 34. Pero comienza capítulo 3 de segunda a los Corintios, hablando de la iglesia de Corinto como cartas de recomendación, dice el versículo 1. ¿Por qué? Porque sus corazones, dice el versículo 2, dice, nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestados que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ezequiel 36, versículo 22. Es el texto es texto mesiánico que Pablo está mencionando, de que los santos de la edad mesiánica tendrían corazones no de piedra, pero de carne, en el sentido de ser buenos oidores y no de ser duros de servicio, ¿ok? Como sus padres, como sus antepasados. Este tema corre en toda la Biblia. Llegando a Cristo se acuerda, los judíos incrédulos, Jesús decía que tenían ojos pero no veían, tenían oídos pero no escuchaban. ¿Ok? Ahora, lo mismo aquí en las palabras de Pablo. Los incrédulos tenían corazones que eran de piedra, como dice, las tablas de piedra. ¿Cuáles tablas de piedra? Se refiere a las tablas de piedra que Moisés rompió
en capítulo 32 por la rebeldía de los incrédulos, de los judíos, de los israelitas, no judíos, israelitas, por hacer el becerro de oro. Ahora, leyendo adelante, dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuevo pacto, también el lenguaje de Hebreos capítulo 8, del 8 al 13. Es la profecía de Jeremías 31, versículo 31 a 34. La profecía del nuevo pacto. ¿Ok? Dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa la letra? En el contexto ya nos identifica las tablas de piedra que eran inscritas en piedra con letras inscritas por Dios, dice el 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y fue con gloria, como vamos a ver, ya hemos visto capítulo 32 y vamos a ver otra vez. Adelante. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios y recibió estas palabras de Dios, los 10 mandamientos inscritas, las letras inscritas en tablas de piedra, la piel de él resplandecía. ¿Ok? Siempre me acuerdo de los cuadros pintados por los hombres en la media edad de estos artistas, pintores. Pintaban ellos a los apóstoles y a los santos antiguos, siempre con una aura, ¿verdad?, de luz. Y yo siempre dudaba de dónde habían sacado este concepto de luz que brillaba alrededor de uno. Pensaba yo siempre, esto es un concepto pagano, y claro, así fue. Pero hay una base de este concepto, pero solamente de Moisés. Hay solamente Moisés y adelante Cristo Jesús en el momento de su transfiguración, en el monte de transfiguración, cuando Cristo también, y su ropa brillaba como luz. Pero este caso fue cuando Moisés estaba en la presencia de Jehová, hablando con él, recibiendo las leyes de Jehová, que su piel misma comenzó a resplandecer y brillar. Pero cuando llegó al campamento, y no sabía Moisés que su piel estaba así, brillando. Pero cuando se dio cuenta, y cuando entraba en la presencia de Jehová, salía brillando, pero cuando estaba en el público, tenía que poner velo. Y como dice, y esta luz disminuía cuando salía de Jehová. Pero el punto que se hace, y no habrá tiempo para examinar todo el capítulo, basta para decir que está hablando aquí de la gloria que nosotros recibimos al escuchar la palabra de Cristo. Dice en el versículo 17,
El 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria que salía de la piel de Moisés fue una gloria física. Pero esta gloria es de otra clase de gloria. Es gloria del carácter. Resulta de la influencia de las palabras mismas, de ver la gloria de Jesús. ¿Cómo es que nosotros vemos la gloria de Jesús? Vemos aquella gloria, hermanos. Y nadie sabe cómo parece Jesús, cómo pareció Jesús. Nadie sabe. No hay ni una palabra en la Biblia que nos dice cómo fue Jesús físicamente. La única cosa que tenemos es el carácter de Jesús. Sabemos de lo que hizo, las obras de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, la paciencia de Jesús, la fe de Jesús, la fidelidad de Jesús. Sabemos de su naturaleza, por su forma de vivir. Cuando miramos a Jesús con cara descubierta, leyendo sus palabras, somos transformados conforme a la misma imagen. Somos transformados, como dice también Romanos 12, 1 y 2. La palabra allí de metamorfosis, como la mariposa se transforma del gusano a mariposa. Transformados por medio de la influencia de la palabra que el Espíritu Santo nos da, como aquí también el Espíritu del Señor nos transforma, y como también dice Santiago 1, 18, adelante. Cuando vemos la ley de Cristo como en un espejo, no siendo oidores olvidadizos, pero hacedores de la palabra. Así somos bendecidos. Cada texto está hablando de la misma cosa. Y aquí en Deuteronomio estamos en el texto que nos provee el origen de todo el simbolismo de aquellos textos del Nuevo Testamento. Por eso quería compartir todo eso. Dice, déjame leer, comenzando en el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esto fue muy dramático y fue físico, pero algo espiritual estaba pasando. Esto no fue el tabernáculo de la reunión que encontramos adelante. Estaba ya adelante, estaba bajo construcción, y que Dios dio la capacidad de hacer el tabernáculo especial donde
pusieron ellos el arca del pacto y donde pusieron el altar de incienso y la mesa del pan sin levadura y candelario. Todo eso no fue construido todavía. Esto es un tabernáculo especial en donde Moisés se separó del pueblo porque estaban ellos de dura servicio. No estaban dignos de tener la presencia de Jehová de cerca. Entonces, lejos del campamento de Israel estaba él, pero podían ellos ver. Y hubo mucho respeto al verle a Moisés allí. Y al ver Jehová descender en la columna de nube, entonces ellos estaban así de pie. Cada uno de todos los millones de israelitas estaban de pie con respeto. Dice versículo 10, y adoraban. Se ponían a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Ellos sabían lo que estaba pasando. Jehová hablaba con Moisés y ellos estaban así, parados, con reverencia y respeto. El 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hermano, ponga círculo rojo aquí, como yo. Dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Lea conmigo Números 12, versículo 8. Números 12. Números 12, versículo 8. Aquí hay conflicto entre Moisés y María y Aarón. Ellos murmuraban contra Moisés. Y Dios estaba bien provocado contra ellos. Y Moisés, muy manso, no quería decir nada. Pero Dios dice, el 5, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré. En visión, en sueños hablaré con ellos, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Acuérdense de Hebreos 3. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí se explica el concepto de hablar cara a cara. No hay hombre que puede ver, a Jehová y vivir. Somos mortales, no hay hombre que puede ver a Dios y vivir. ¿Cómo podía Moisés hablar cara a cara a Jehová? En este sentido, Jehová hablaba con Moisés. Dice, claramente. Dice, cuando hablaba por medio de profetas, dice, le aparece en visión, en sueños, en porciones. Dice, pero no así a mi siervo Moisés. Dice, cara a cara, dice, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aquí en capítulo 33, vamos a ver más de eso. Cuando Dios se revela a Moisés, siempre es el concepto de revelar su carácter.
de hablar claramente de quién es, cómo es su carácter a Moisés. Este concepto de hablar cara a cara también se repite en Deuteronomio, los últimos versículos de Deuteronomio. Y para entender 1 Corintios 13, tenemos el himno cara a cara, espero verle. Así cantamos, es un himno bien querido entre nosotros. Y claro, anhelamos el día cuando podamos salir de este mundo y estar con el Señor y ver al Señor sin los límites de la carne, de estos cuerpos corruptibles. Queremos tener el cuerpo incorruptible, estar con Dios para siempre. Pero utilizamos esta frase cara a cara porque se usa aquí en 1 Corintios 13, versículo 12. Pero hermanos, estamos mal usando versículo 12. Porque el contexto es, otra vez, el concepto de profecía y los límites de la profecía hasta que Dios se revele por completo. Porque la plática aquí es lo parcial y lo completo. Dice el 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. El contraste es que la madurez y la inmadurez del niño, del hombre, ¿ok? Ahora vemos por espejo. Espejo para ellos era no como de vidrio, era de metal bien pulido, pero la imagen distorsionado, no muy bueno. Dice oscuramente, no muy claro. Mas entonces veremos cara a cara. Está hablando de ver perfectamente, claramente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Está hablando de qué? Cuando venga lo perfecto. No está hablando de la resurrección. No está hablando de Cristo. No está hablando de la venida de Cristo. El contexto es la venida del día cuando no habría necesidad del don de la profecía. Está hablando del día cuando tendríamos la Biblia por completo. Dice, ahora, había dicho en el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ese es el punto. Ese es el contexto de todo. Y el 13 ahora permanecen ahora la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y esto es el concepto que tenemos aquí también en Éxodo 33. Dios hablaba claramente, no en figuras, como uno habla con su compañero. Jehová con Moisés. Qué bello es este concepto. Leyendo adelante entonces, tenemos a Moisés. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira,
Tú me dices, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué quiere Moisés saber? Quiere saber el camino de Jehová. Quiere conocerle mejor. Quiere más información. Dice el 14, Jesús, el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice el Jehová que no te preocupes, te voy a acompañar. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ruega que su presencia quede con ellos, porque había duda y había dicho, eres pueblo de dura cerviz, no sea, y dice que no, yo no subiré en medio de ti. Moisés está rogando que Jehová estuviera cerca de ellos. 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo en tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Okay. El concepto bíblico es de conocer. Te he conocido por tu nombre. Declara Jehová a Moisés, te he conocido por tu nombre. Habla de conocerse, de comunión íntima. Es como Jesús dijo en Mateo 7, nunca os conocí. ¿Por qué? Hacedores de iniquidad. Ellos pensaban que Jesús le conocían porque habían hecho grandes obras en el nombre de Jesús. Habían echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Dice que nunca os conocí. ¿Me entiende? Ese mismo sentido. Nunca os conocí. Jehová dijo a Moisés, yo lo conozco. Esto de conocerse el uno al otro es un tema del Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan, de conocer el uno al otro. No nos conocemos si no somos compatibles, si no andamos en el mismo camino, si no obedecemos a Dios, si no amamos como Dios ama, si no somos misericordiosos como Dios es misericordioso. El 17. El 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pide más. ¿Qué más quería? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Ahora, antes de seguir, esto es una parte muy importante. Sí, tenemos este concepto de pasar su gloria y permitir que Moisés viera algo físicamente
de sus espaldas. Y esto es algo que no puedo comprender. Tal vez es que el hombre mortal no puede sobrevivir el ver la gloria completa de Jehová. Y cuando, como 1 Corintios 15 dice, somos resucitados de la muerte, tendremos cuerpos inmortales, podremos estar en la presencia de Dios, y porque no habrá muerte. Esto habla de muerte. Pero, de todos modos, ver la gloria de el nombre, dice, proclamaré el nombre de Jehová, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Hermanos, el concepto del bien de Jehová. Dios es bueno. Yo creo que, hermanos, a veces descuidamos, no apreciamos el significado de lo que es ser bueno, en el sentido que Dios es bueno. Acuérdense de cuando el joven rico llamó a Cristo bueno o maestro bueno, y Jesús fue provocado y dijo, no hay nadie bueno sino Dios. Es un punto aparentemente muy profundo. Y la verdad es que Cristo fue Hijo de Dios en aquel momento y digno de recibir esta alabanza del joven rico. Pero este joven rico no entendió eso. No le daba este título porque fue Hijo de Dios. Daba este título a cualquier rabí. Y sin pensar estaban alabando a todos los hombres. Buen maestro, buen maestro. Y fue algo solamente Dios es digno de recibir. Dice, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová. Proclamaré el nombre de alguien, el nombre de Jehová es lo que es el carácter de Jehová. Toda la Biblia expresa eso. Acuérdense, Juan 1:1-4. Lo que descendió del cielo fue la vida que hay en el Padre, que también estaba en el Hijo. Y la vida fue la luz del mundo. La luz del mundo, la inteligencia, el mensaje, toda la predicación de Cristo fue el carácter, la vida de Dios, es la vida eterna que predicó. Y nos instruye a nosotros, y cuando imitamos a Dios, cuando aprendemos el bien de Dios, la misericordia de Dios, menciona aquí, tendré misericordia del que tendré misericordia. Pues se declara, capítulo 34, 6. Aquí está el evento. En el 5. Descendió Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aquí vamos a ver el acto de proclamar el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Okay. Misericordioso. Esta palabra se repite 3 veces.
3 veces. Piedoso, tardo para ira, y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La importancia de la palabra misericordia también es un concepto muy fundamental en toda la Biblia. Se encuentra en los profetas, en Miqueas, en Amós, en Oseas. Cristo mismo 2 veces cita Oseas y dice que los fariseos fracasaron y rechazaron a Cristo y condenaron a los discípulos por no haber conocido la enseñanza de Oseas acerca de la misericordia. Esta palabra en la hebrea, hermanos, es una palabra muy grande, muy amplia, abarca más, abarca toda la expresión del amor de Dios, el amor que Dios enseña a nosotros. Dios amó al mundo que envió a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, pero es el mismo amor que Él exige de nosotros, que amemos el uno al otro del mismo amor. Nos enseña una bondad, una paciencia, una generosidad, una capacidad de perdonar el uno al otro, hasta perdonar a los enemigos, de hacer bien al enemigo. Todo esto abarca la misericordia. Así es Dios. No es que Dios pasa por alto el pecado, no. Dice, no tendrá por inocente al malvado. Pero Dios es misericordioso. Nosotros también debemos ser misericordiosos, pero no es que podemos pasar por alto sobre el pecado. Esto parece una contradicción. Parece así también. En cristianos deben ser personas de disciplina. Deben ser estrictos, deben ser exigentes en cuanto a la justicia, a autoridad. Deben demandar la obediencia. Pero esto es misericordioso, es el carácter de Dios. Hermanos, esto es lo que el nombre de Jehová, que fue declarado a Moisés cuando Jehová pasó delante de Moisés. Déjeme volver al capítulo 33. Versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con la mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La maravilla de esto es más que yo pudiera imaginar. Pero todo esto para expresar la gloria que Dios honró, la gloria que Dios impartió a Moisés. Hermanos, lo que queda aquí de capítulo 33 y 34, tengo que volver al tema, si Dios quiere, en otro estudio. Y me gustaría
que ustedes tengan tiempo para meditar en los 2 capítulos. Son capítulos lleno de significado, de gloria, de fe y de edificación. Y es obvio que tiene un impacto sobre los cristianos del primer siglo, los judíos que recibieron el Evangelio del Nuevo Testamento. Tenían esta historia al fondo de su mente cuando vieron a Cristo y vieron la gloria de Cristo. Y Cristo cumplió las figuras que comenzaron aquí con Moisés. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta muy pronto.